con el tema de bacterias relacionadas a procesos infecciosos y en este momento vamos a revisar el género Rickettsia. Antes de iniciar la clase quisiera pedirles que tuvieran a la mano el cuadro o la tabla que les adjunté y también el dibujo. Estos dos materiales se subieron a la plataforma y es importante que los tengan porque voy a estar hablando constantemente de ellos y ustedes lo tienen que estar consultando. Ok, vamos a iniciar. Primero quiero comentarles cómo era la clasificación antigua de la familia Rickettsiaceae. Aquí está. Antes la familia Rickettsiaceae tenía 4 géneros: Rickettsia, Ehrlichia, Coxiella y Rockalimia. Con base a las nuevas técnicas de biología molecular, pues ha habido muchos cambios en la clasificación. Entonces, la mayoría de las especies de Rickettsia se encuentran en Rickettsia, pero, por ejemplo, Rickettsia suzugamuchi ha cambiado al género Orientia. Entonces, ahora es Orientia suzugamuchi. La especie de Ehrlichia equi y la especie que produce la heliquiosis granulocítica humana se ha puesto en el género Anaplasma, especie Phagocytophilium. Ehrlichia senectum ha cambiado al género Neorickettsia y ahora es Neorickettsia senectum. Coxiella no hubo cambios y el género Rockalimia ahora es Bartonella. Entonces, actualmente la familia Rickettsiaceae solamente comprende 2 géneros: el género Rickettsia y el género Orientia. Aquí les muestro otra clasificación que se hizo con base en sus características antigénicas, morfológicas y metabólicas del género Rickettsia. Y entonces se encuentra el grupo de la fiebre maculosa manchada, el grupo del tifo y el grupo de Rickettsia suzugamuchi. Si vemos la tabla que les pedí que imprimiera, es esta. Si ustedes observan, estoy viendo 2 grupos, uno que está con un asterisco y otro que está con doble asterisco. Un asterisco quiere decir que son las fiebres manchadas o maculosas y doble asterisco son el grupo de tifo. ¿Sí? Esta es una primera parte y aquí está la continuación de ese cuadro. ¿Sí? Aquí está también el grupo de Rickettsia suzugamuchi que ya vimos después que es Orientia suzugamuchi. Esta tablita ustedes la van a ver cortada. Yo la corté nada más por fines didácticos. Ustedes la tienen completa. Y con ella voy a seguir hablando de muchos aspectos. Entonces sí es importante, por favor, que la tengan. Posteriormente, con base a métodos moleculares y filogenéticos, se clasificaron en 4 grupos, que es el grupo de la fiebre maculosa manchada, el grupo del tifo, grupo ancestral y grupo transicional. ¿Sí? En la siguiente transparencia vamos a ver el dibujo que también les anexé en el material. Aquí esta parte de este dibujo vamos a analizarlo de arriba hacia abajo, no todo, sino algunas cosas. Está la familia Rickettsiaceae. Dentro de la familia Rickettsiaceae, la siguiente línea dice género Rickettsia y el género Oriente, que está en un recuadro, en un rectángulo negro. Después vamos a saltarnos a la siguiente línea y vean la siguiente que comienza con un color rojito, que es los 4 grupos que ahorita estamos hablando. Grupo tifo, grupo ancestral. En rectángulo amarillo está el grupo transicional y también en el rectángulo naranja, ¿sí? En donde está Rickettsia felis y Rickettsia acari. Y el otro grupo que habíamos dicho que era el grupo de la fiebre manchada o maculosa. Aquí le puso el autor clásico. Este dibujo es del autor de Shipinov y colaboradores de 2018 y en donde ellos emplearon
el análisis de secuencias completas con el uso de una herramienta que se llama FAO, que quiere decir análisis de orden formal, y en donde ellos vieron que realmente el grupo transicional debería de pertenecer al grupo de las fiebres manchadas. Por eso está un tache así en rojo, ¿no? Indicando eso. Y entonces ahora sí vean la tercera línea de arriba hacia abajo, en donde entonces ellos comentan que hay realmente dos grupos. El grupo tifo principal y el grupo tifo, el grupo de las fiebres manchadas principales. Y bueno, dentro de cada uno de estos grupos hay diferentes subgrupos, ¿no? Que es la línea 5, ¿no? La línea 5 en donde ustedes van a ver que dentro del grupo ancestral, por ejemplo, está el subgrupo de Rickettsia belli, el subgrupo de Rickettsia canadiensis. En el grupo de la fiebre en manchadas está el subgrupo de Rickettsia australis, el subgrupo de Rickettsia conori y el subgrupo de Rickettsia rickettsii. Bueno, y cada una de las barras, ¿verdad? Verticales, pues indica qué especie es. Vamos a regresar con este dibujo cuando expliquemos otras cosas. ¿Sí? Pero por lo pronto esto es lo que quiero que vean. Sí, el artículo que también les estoy adjuntando para que lean, ellos comentan que el grupo transicional debería de estar Rickettsia australis. Yo me fui a ver los artículos, ahora sí que originales, y no, realmente como que ahí hubo un error de interpretación, porque el grupo transicional sí, nada más está compuesto de dos especies, que es Rickettsia felis y Rickettsia acari. Se los comento, es lo único que hay de ese artículo. De todo lo demás está muy bonito, está muy completo y creo que es un buen artículo para que ustedes complementen la información que les estoy dando. Les muestro las características diferenciales de Rickettsia y Orienta Susugamuchi, ¿sí? Y también las características diferenciales entre el grupo de la fiebre maculosa y el grupo tifo, ¿sí? Y si ustedes observan, estas características están en función de diferentes componentes: el lipopolisacárido, peptidoglicana, proteínas de membrana externa como es la OMPA y la OMPB, de otras dos proteínas, que es la lipoproteína y otra proteína de 56 kilodaltones, ¿sí? Entonces, vean, por ejemplo, Orienta Susugamuchi no tiene lipopolisacárido, no tiene ni proteínas de membrana externa A ni B, ni la lipoproteína, ¿sí? Ni tiene peptidoglicana. Entonces, ahorita sí pueden ustedes entender por qué se pasó a otro género, ¿sí? Y dentro de los grupos de la fiebre manchada y el grupo tifo, por ejemplo, ustedes pueden ver que el tipo de lipopolisacárido es diferente, ¿sí? S porque es del grupo de las fiebres manchadas y T porque es el grupo tifo, ¿no? Otra diferencia entre estos dos grupos es que el grupo tifo no tiene la proteína de membrana externa A, ¿sí? No tiene la proteína de 56 kilodaltones, ¿sí? Entonces, estas son algunas de las características y ustedes pueden ver algunas otras. Bueno, si ahora sí vemos o ya nos adentramos un poquito más al tema, vamos a ver que tanto Rickettsia como Orienta son bacilos gram negativos pliomórficos, ¿verdad? Que no se tiñen fácilmente con gram. Se tienen que usar tinciones especiales como la de Maquiavelo y Jiménez. Se dividen por fisión binaria, ¿verdad? Y además se ha visto que tienen RNA y DNA. Son parásitos intracelulares y entonces por mucho tiempo se creía que también eran virus. Entonces ya después vieron que no podían ser virus porque tenían RNA, DNA, se dividían por fisión binaria, sintetizaban su propio ATP, ¿sí? Y una de las cosas que se multiplican afuera del fagosoma. Estos dos géneros se transmiten por medio de artrópodos. Entonces tenemos las garrapatas, como se ve aquí, en la parte superior izquierda y en la parte central. Son dos
géneros diferentes de garrapatas, ¿sí? En la parte derecha superior vamos a ver ácaros, ¿sí? También pueden ser piojos, parte de izquierda inferior, o pueden ser pulgas, parte derecha inferior, ¿sí? Vamos a ver también que no se cultivan en medios convencionales. Entonces, si me regreso al cuadro, ustedes van a ver que en este cuadro, por eso quiero que lo tengan a la mano, por favor, van a ver que les puse el vector artrópodo, ¿sí? Y dependiendo de la enfermedad, este vector artrópodo puede ser garrapatas. Si ustedes se fijan, generalmente en las fiebres manchadas o maculosas, el vector es una garrapata. Y generalmente, porque ustedes van a ver también que la rickettsiosis vesiculosa por Rickettsia cari, pues es un ácaro, ¿sí? En el tifo epidémico, vean, el vector es el piojo, ¿sí? Que también puede ser la pulga de la ardilla voladora, o sea, no es cualquier pulga, ¿verdad? Y también, si se pasan a la siguiente página en donde está el tifo murino, van a ver que también es la pulga el vector. Nada más les quiero comentar, yo aquí no lo puse porque es demasiada información que además yo no les voy a preguntar en el examen, en el sentido de los géneros, pero sí quiero comentarles que dentro de, por ejemplo, de la garrapata hay diferentes géneros, ¿sí? Está, por ejemplo, Rhipicephalus, está el género Amblyoma, y entonces, dependiendo de la enfermedad, inclusive, perdón, dentro de esa misma enfermedad, de la región geográfica en donde esté afectado, pues es el género de la garrapata que va a estar involucrado. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, si me paso ahora a este otro dibujo que están observando, que ya está completo, ¿verdad? Y entonces, donde yo les voy a comentar que si estamos viendo que los artrópodos son vectores, entonces la transmisión se está llevando a cabo de un vector al humano, ¿verdad? Y es de un animal. Y entonces, pues estamos hablando que las rickettsiosas son unas zoonosis, ¿sí? Inclusive, si yo hablo, por ejemplo, del tifo epidémico, en donde está involucrado el piojo humano, pues estoy hablando de una antropozoonosis, que es lo que ustedes están viendo en estas primeras líneas. La línea azul, que nos está diciendo que es rickettsiosis, la línea verde, que es una zoonosis, y aquí la línea, digamos, rosadito, rojo rosadito, dice antropozoonosis, y estamos hablando precisamente en el caso del piojo, ¿sí? Entonces, la transmisión de estas enfermedades puede ser por vía inoculación, en el caso, por ejemplo, de los ácaros o de las garrapatas. Ellos inoculan a la bacteria cuando muerden al hospedero, ¿sí? Entonces, la bacteria está en las glándulas salivales, cuando muerden, entonces depositan a la bacteria dentro del humano, por ejemplo. Ahorita vamos a ver también otras cosas, pero la idea es esta. En cambio, por ejemplo, cuando es por pulga o por piojo, realmente cuando estos pican al humano, lo que hacen es defecar. Y entonces, ¿qué sucede? Depositan sus heces y en las heces llevan a la bacteria. Cuando el humano se rasca, pues genera una lesión, ¿verdad? O inclusive en la misma picadura, ¿verdad? Y entonces las heces que están depositadas en esa parte, pues en ese momento se introduce parte de ellas y por lo tanto la bacteria, ¿sí? Entonces, por eso es importante que les esté comentando esto. Y entonces ahí se le llama de una transmisión vía contaminación, que es la línea cuarta de este dibujo, ¿no? ¿Sí?
Entonces, por eso dice que las enfermedades son transmitidas por artrópodos, y esas son las rickettsiosis. Y dentro de los artrópodos, pues está lo que son rickettsiosas transmitidas por insectos, en donde están las pulgas y los piojos, ¿verdad? Y las rickettsiosas transmitidas por la clase arácnida, que es donde están los tic, que es garrapatas, MB, que es mites, que son ácaros, o en el caso de Orienta, son lo que son ácaros trompiculados, que es CB. Aquí abajo les puse qué significaba cada uno de ellos. ¿De acuerdo? Entonces, por eso les decía que este dibujo es, o si no se los he dicho, se los comento ahorita, este dibujo es muy ilustrativo porque de alguna manera les está resumiendo en qué consiste por la rickettsiosis. ¿Sí? Bueno, continuemos. Bueno, vámonos otra vez a la tabla, chicos. En la tabla quiero que vean que en el vector artrópodo estoy poniendo un número 1. Si ustedes se van al pie de notas o pie de página, aquí les puse que eso quiere decir que en esos casos el vector también es un reservorio para el artrópodo. ¿Por qué? Porque mantienen a las riquezas a través de la transmisión transovárica. O sea, fíjense bien, en lo que es la pulga y lo que es las garrapatas y los ácaros, se ha observado que estos tienen diferentes estadios, ¿sí? Larva, ninfa, ¿sí? Pasan a adulto. Ahorita vamos a repasarlo en un dibujo. Pues cada uno de esos estadios, ¿verdad?, pasan a la riqueza. Y no conforme eso, la progenie, o sea, la mamá pasa a la progenie también a la riqueza, por eso se llama transmisión transovárica. ¿Sí? Entonces, pues son bien listos porque está sucediendo que de esa manera se conservan, ¿sí? En el caso de los piojos no les va tan bien. O sea, el piojo no es un reservorio porque el piojo se llega a morir. O sea, porque hay obstrucción en su intestino y entonces esto ocasiona que se mueran. Entonces el piojo nada más es un vector, ¿sí? Bueno, si hablamos en términos generales de la rickettsiosis, ustedes ya se dieron cuenta que son muchas especies. Inclusive yo aquí en el cuadro le estoy poniendo algunos ejemplos. Realmente, si ustedes se fijan en el dibujo, ¿cuántas especies hay? Me falta ahí como 6 de mencionar en mi cuadro, ¿no? Pero bueno, aquí la idea es darles pues en general, qué está sucediendo con la rickettsiosis. Entonces, están viendo que hay diferencias. ¿Cuáles? El tipo de vector artrópodo, ¿verdad? Ya vieron en las tablas como en el dibujo, que son diferentes tipos de vectores, ya sea insectos, ya sea ácaros, ya sea garrapatas o un ácaro trombiculado que anda por ahí, ¿sí? También otra diferencia entre la rickettsiosis es que la riqueza se localice ya sea en el núcleo o en el citoplasma, ¿sí? La temperatura óptima de crecimiento también es importante. Dentro de la enfermedad como tal, la distribución y tiempo de aparición de las erupciones y también las manifestaciones en animales de laboratorio son lo que las diferencian en forma general. Una vez que las bacterias se encuentran en piel, son fagocitadas por células dendríticas y ahí se transportan por vía linfática a nódulos linfoides locales, se replican, los organismos entran a sangre y se diseminan para infectar el endotelio de la microcirculación. Entonces ocurre una infección endotelial diseminada, lo que genera un daño, ¿sí? Este daño es por la vasculitis causada por la proliferación de estos organismos en las células epiteliales, ¿sí? Y en arterias, en vasos y capilares, hay un aumento en la permeabilidad celular, en la permeabilidad vascular,
y esto origina un exantema hemorrágico, ¿sí? Y claro, como puede ir a varias partes del organismo, pues puede causar y dañar diferentes órganos. Entonces, si una rickettsiosis no es tratada prontamente, puede haber complicaciones. Aquí les muestro en una forma de dibujo cómo entran. Ya dijimos que por piel y que puede ser, dependiendo del vector, podemos hablar de garrapatas, de pulgas, de piojos, de ácaros, ¿verdad? Y después se diseminan, que es lo que les acabo de comentar, ya sea linfáticamente o hematógena o por sangre, ¿verdad? Y después de ahí, pues puede causar diferentes síntomas de acuerdo a lo que esté afectando, ¿no? Entonces hay encefalitis, neumonías, puede haber náusea, vómito, falla de riñón. Y no hay salida, o sea, no hay transmisión de hombre a hombre, ¿sí? Entonces, inclusive les comento algo, el periodo de incubación también varía, ¿sí? Dependiendo de la enfermedad. Sí, hay periodos de incubación que van de 3 a 14 días, otros de 4 a 8 días. Esto depende de la bacteria que esté infectando al hombre. En cuanto a las manifestaciones clínicas, son muy diversas. Ya habíamos comentado en la patogénesis que es una bacteria que invade células endoteliales que se encuentran en venas, arterias y en vasos. Entonces esto da lugar a una vasculitis y ya les había comentado que puede entonces afectar varios órganos. Entonces, en general, las rickettsiosis son infecciones multisistémicas. Aquí les puse 4 signos y síntomas que son, digamos, comunes a la mayoría de las rickettsiosis. Hay dolor de cabeza, hay fiebre, hay mialgia y se puede presentar un exantema. Y el exantema varía un poco en cuanto a si nada más se ven, ahora sí que máculas, perdón, o se ven petequias. Esto también depende de cada rickettsiosis que se esté presentando en el paciente, ¿sí? Todas estas características, digamos que son común para ellas. Ahora vamos a revisar las que son más comunes en nuestro país. Si nos regresamos, por favor, al cuadro 1, que les estoy pidiendo que tengan a la mano, vamos a comenzar a revisar lo que es la fiebre manchada o maculosa de las montañas rocosas, que es el agente etiológico es Rickettsia rickettsii, ¿sí? Vean, les puse la localización geográfica y aparte les puse si afectaba a nuestro país, ¿sí? Porque pues México es parte de Norteamérica, pero aquí sí quise puntualizar aquellas rickettsiosis que son importantes en nuestro país. Y si ustedes ven, vamos a ver que una de ellas es Rickettsia rickettsii. Tiene un vector, como decíamos, es la garrapata, sí, que además puede ser reservorio, por lo que comentamos de la transmisión transovárica. Tiene reservorios mamíferos como perros y roedores. El modo de transmisión, ya habíamos dicho que cuando muerde la garrapata, como tiene la bacteria en sus glándulas salivales, lo que hace es depositarla en el sitio de la picadura. Y otra cosa, vamos a dejarlo de resultados de Weil-Felix para cuando veamos diagnóstico, ¿sí? Y otra es si hay escarazona. La escara es una lesión negra, como una costra, que se puede presentar, pero aquí sí no se presenta en todas las rickettsiosis. En este caso, en la fiebre manchada de las montañas rocosas no se presenta. Esta fiebre se le llamó así, se encontró en esa región. Principalmente ahorita o actualmente se presenta en menos frecuencia en ese lugar, pero ya el nombre se le quedó. Entonces, veamos. Ya habíamos dicho garrapatas. Aquí comentamos que perros y roedores pueden enfermar, mientras que otros animales resultan portadores, ¿sí? Ahí está el dibujo más bien en la fotografía de una garrapata adulta. Y aquí está el ciclo que les había comentado de las garrapatas, ¿no?
Nosotros vamos a comenzar donde están los roedores. Ujú. Entonces puede ser perros o roedores. Viene la garrapata, lo muerde, ¿verdad? Y esta garrapata, para esto ya este roedor ya estaba infectado. Entonces la garrapata adulta, ¿verdad? Después busca al humano y el humano decimos que es un hospedero accidental, ¿verdad? O sea, generalmente nosotros no vivimos en el ambiente en donde están las garrapatas, ¿sí? Bueno, aunque, como yo les había dicho también, los perros son reservorios. Entonces, uno de los problemas que hay en México es precisamente el hecho de que haya perros que tengan garrapatas. Bueno, aquí se comenta, ¿verdad? Ya después, pues el paciente, la persona se enferma con este tipo de fiebre. Sí, aquí vemos después que este adulto puede depositar sus huevos, ¿sí? Y después de los huevos pasa a la fase larvaria. Las larvas también se pueden alimentar otra vez de roedores, ¿sí? De ahí pasan a la ninfa infectada y después otra vez buscan infectarse, ¿no? Entonces estamos hablando del ciclo transovárico porque aquí comentamos que la hembra da lugar a los huevecillos y estos ya tienen la bacteria. Uh-huh. Bueno, vean, estos son los tipos de lesiones que puede provocar. Si ustedes ven aquí en el inciso A, hay un exantema petequial en la palma. Aquí nos comenta que es un niño de 4 años de Sonora. En el B es un exantema petequial que involucra la planta del pie de un niño de una niña de Sonora y que, bueno, desafortunadamente murió. El inciso C, estamos hablando de necrosis cutánea extensiva, que involucra las piernas de una niña de 4 años. ¿Sí? Aquí es una de las complicaciones que se pueden presentar en cuanto a este tipo de enfermedad. Dentro de las riqueciosis, la riqueciosis de fiebre machada de las montañas rocosas son de las más severas. ¿Sí? Vean también, otra complicación puede presentarse gangrena, ¿sí? Que es en el inciso D. En el E estamos hablando también de una gangrena que afecta el oído de una niña de 5 años. Y en el F estamos hablando de una tinción inmunohistoquímica en donde estamos viendo de color rojo los antígenos de Rickettsia rickettsii en un vaso sanguíneo en el pulmón de una niña de Coahuila y que también murió de esta enfermedad. Y el G estamos hablando o viendo de un vaso sanguíneo inflamado en la corteza cerebral de un niño de 12 años de Coahuila, también con un caso fatal. Entonces, es lo que yo les comentaba, ¿no? Esta enfermedad, si se trata por lo menos en los primeros 7 días, la persona puede recuperarse sin ningún problema, pero si se tarda más, puede ocasionar complicaciones, desde, como estamos viendo aquí, necrosis, ¿verdad? Hasta participación de pulmón o participación del sistema nervioso central o de riñón, o sea, una serie de situaciones que conducen a una falla orgánica y a la muerte de la persona. ¿Sí? ¿Qué tiempo es infectante la garrapata? Pues durante toda su vida. Y hablamos aproximadamente de 18 meses. Y lo que también habíamos comentado en la patogénesis, no se transmite de una persona a otra. Aquí estamos viendo Rickettsia rickettsii en el citoplasma y núcleo de eritrocitos de garrapata, que se hacen estudios precisamente también para ver si las garrapatas tienen este tipo de bacterias. Si hablamos en cuanto a casos, ¿verdad? Aquí fue documentado de 2003 a 2016 en Sonora, México, en donde estamos viendo en círculos la proporción de casos de fatalidad y la incidencia son las barras verticales, ¿no? Entonces, México es endémico en esta enfermedad y generalmente se presenta en el norte del país, ¿no? Baja California, Sonora, Coahuila, ¿sí? Aunque también hay casos que se han reportado en Cuernavaca, Morelos,
en donde hubo un estudio en donde buscaron precisamente en las garrapatas de los perros esta bacteria y se encontró. En este mapa estamos viendo los brotes históricos y contemporáneos de la fiebre maculosa de las montañas rocosas y en los lugares en donde se detectó en garrapatas a la bacteria Rickettsia rickettsii. Todos los círculos azules son los brotes históricos, los rojos los brotes contemporáneos y los azules claros los lugares en donde se detectó en garrapatas a Rickettsia rickettsii. Entonces habíamos comentado que el norte del país es afectado, pero aún así se estaba encontrando en otros lugares, ¿verdad? Como San Luis Potosí, como Veracruz, ¿sí? O como Yucatán, que en este caso en Yucatán fueron detectadas en las garrapatas y hubo brotes contemporáneos. En cuanto al tifo epidémico, vamos a ver la tabla, es la hoja 1 de su tabla o de su cuadro, en donde vemos que el agente etiológico es Rickettsia prowazekii. Hablamos de un periodo de incubación de 7 a 14 días y hablamos que en México es una enfermedad que se presenta, ¿verdad? Y aquí podemos comentar varias cosas que son importantes. Hablamos de un tifo epidémico cuando el vector es el piojo y hablamos de un tifo esporádico cuando el vector es la pulga de la ardilla voladora. ¿Sí? En el caso del tifo epidémico, el reservorio es el humano. En el caso del tifo esporádico es la ardilla voladora. El modo de transmisión, contaminación de la piel lesionada o mucosa con heces de piojo, ¿verdad? Aquí también puede haber contaminación en conjuntiva, como lo habíamos platicado. Y también pues inclusive se habla de que puede haber una contaminación aérea, ¿no? Por aerosoles de polvos que están contaminados con las heces. Sí, en el caso del tifo esporádico yo les puse ahí un signo de interrogación cuando yo hice esta tabla. No se sabía exactamente. Yo lo estuve buscando ahorita que estaba preparando la clase y tampoco encontré como tal cuál era, pero realmente y tomando en cuenta lo que se sabe de las otras rickettsiosis, pues seguramente es también la contaminación de la piel lesionada o mucosas con heces de pulgas, ¿sí? No forman escaras y aquí es algo que tengo que comentar y que es muy importante. La bacteria, si no es tratada a tiempo, ¿verdad? Pues la enfermedad se vuelve más, digamos, más agresiva. Pero también puede ser que una persona haya sanado sin ningún problema, ¿sí? Aun cuando no le dieran el tratamiento, o sea, su respuesta inmune fue muy buena. Pero resulta que después de meses o inclusive de años, se habla de 20 años, puede ser que haya una reactivación de esta enfermedad. Y entonces esta reactivación se le llama la enfermedad de Brill-Zinsser, ¿sí? Entonces es de la misma bacteria, o sea, quiere decir que la bacteria está en estado latente. ¿Qué factores hace que se reactive? No se sabe, ¿sí? Pero se habla que es una recrudescencia del tifo epidémico, por eso es que no hay ningún vector, el reservorio es el humano, y pues se habla del modo de transmisión como una reactivación. Este tifo epidémico, después de la Segunda Guerra Mundial, fue muy, muy devastador, ¿verdad? Y se entiende por qué. En esas condiciones no había ni condiciones higiénicas, había mucho hacinamiento y ustedes saben que los piojos, pues, ahora sí que esos dos factores son importantes para la proliferación de los piojos. Ya les había dicho que los piojos no son reservorios porque se mueren, porque se obstruye su intestino, ¿verdad? Lo que sí es que el piojo puede pasar de una persona a otra, ¿verdad? Y pasa de una persona a otra, sobre todo cuando la persona que ya se infectó tiene fiebres. Entonces al piojo no le gusta estar en una persona con fiebre y se pasa a otra persona. Y es así como se transmite también la enfermedad. Realmente no es una transmisión de humanos a humanos porque
no es el humano el que propiamente está transmitiendo la bacteria, sino es el vector. ¿De acuerdo? Bueno, entonces aquí está un exantema típico de un paciente con tifo, ¿sí? Aquí es después de un viaje a Tailandia y el exantema es maculopapular y no presenta comezón. La vida del piojo es de 2 semanas, ¿sí? Y inclusive se ha visto que la bacteria permanece viable por semanas aún estando el piojo muerto. Aquí les presento los casos de tifo epidémico de 1988 a 2018. Esto está reportado en el boletín de epidemiología. Y vean, de 2000 a 2013 no hubo casos, ni de 2015 a 2018. Pero les voy a comentar algo. Acabo de leer un artículo que salió en 2011 en donde comentaron que en 2009 a 2010 detectaron 278 casos y de esos 278, 3 eran por Rickettsia prowazekii. Entonces aquí algo ha fallado en, pues ahora sí que en denunciar los casos, en informar más que nada los casos de tifo epidémico. Aquí estamos viendo los casos de tifo epidémico en el 2014, en donde hubieron 12 casos, 8 en mujeres y 4 en hombres. Y aquí están los estados en donde se presentaron dichos casos. Otra enfermedad es el tifo endémico murino. Esto la pueden observar en el primer renglón de la continuación del cuadro, donde estamos viendo que el agente etiológico es Rickettsia tiffi. Antes se le llamaba Rickettsia moseri. Es de distribución mundial, aunque en México hay casos. El vector artrópodo es la pulga de la rata. El reservorio son roedores y en Estados Unidos también se ha visto que hay las zarigüeyas son reservorios. El modo de transmisión es la contaminación de la piel lesionada a mucosas con heces de pulgas infectadas. Y entonces les comentaba que también dentro de las mucosas afectadas podría ser la conjuntiva o podría ser el tracto respiratorio por aerosoles de polvos que se encuentran infectados con las heces de pulga. No se forma escara, ¿sí? En cuanto a la severidad, estamos hablando que es menos severa que la fiebre de la fiebre manchada de las montañas rocosas, pero no es leve, ¿no? Aunque la mortalidad sí es menor, aunque en todas las riqueciosas, no nada más en esta, se ha visto que hay ciertos factores predisponentes que ayudan a que la mortalidad sea mayor, ¿no? Entre ellos puede ser la malnutrición o los que tienen baja inmunidad, ¿verdad? Hablan algunos de las personas que tienen ciertas deficiencias enzimáticas. La glucosa 6-fosfato deshidrogenasa es un ejemplo de estas, ¿sí? En donde también puede ser más drástico el resultado de la infección por lo mismo, ¿no? Este factor predisponente. Estos son los casos de tifo murino durante 2013 a 2017. Estamos viendo que el mayor número de casos se presentó en el año de 2015 y en donde hubo una mayor número de casos en mujeres. Aquí están los datos del año 2017. Están por grupos de edad y por sexo. Y aquí observamos que también el grupo de 25 a 44 años es en el que se presentan el mayor número de casos y que las mujeres también tienen un mayor número de casos a esa edad. Regresémonos a la tabla, al cuadro 1, en el párrafo 2 van a ver que Rickettsia connori produce la fiebre botonosa o fiebre manchada del Mediterráneo. Rickettsia africe, ¿sí? Produce la fiebre manchada africana, ¿sí? No es de importancia en México, e inclusive en Rickettsia connori ustedes están viendo en la tabla
que precisamente se presenta en el Mediterráneo, en India y en África, ¿sí? Pero se las quise poner como ejemplo porque estos tipos de rickettsiosis sí producen escaras, que son las manchas negras que ustedes ven aquí en las fotografías, ¿no? En la mano izquierda ven una y en la mano derecha ven dos, ¿sí? Y aparte en la fotografía de su mano derecha hay exantema también. Entonces, por ejemplo, en la fiebre botonosa se presenta malestar general, cefalea intensa, fiebre elevada. Y un médico sospecha de ella cuando el paciente presenta una mancha negra, cuando hay fiebre y cuando hay exantema, ¿sí? Rickettsia africae o africae, ¿sí? Se ve principalmente en personas que han visitado África. ¿Sí? Entonces es cuando estas personas pues, adquieren este tipo de infección. En cuanto a la patogénesis, también hay una vasculitis y hay microinfartos, ¿sí? Lo mismo que habíamos comentado con las otras riquecias. Y bueno, aquí les estoy marcando lo que el boletín de epidemiología nos da. Sí, esto aquí está la página, ustedes ya conocen la página. Si no, bueno, aquí se las puse para que ustedes ahora sí que se metan y vean. Y esta es la última de las gráficas que nos dieron. Aquí hablan de rickettsiosis en general, o sea, no nos está diciendo si es fiebre manchada de las montañas rocosas, si es tifo epidémico, si es tifo endémico, que son las tres que principalmente se encuentran en México, ¿sí? Nos hablan en general. Y entonces estamos viendo que tenemos casos, ¿verdad? Estamos hablando de la tasa, que es lo que está en las líneas rectas, ¿verdad? Y estamos hablando de los casos, que son lo que son las barras verticales. Okay. Aquí se encuentra también en la misma página del boletín epidemiológico los casos confirmados e incidencia de rickettsiosis por entidad federativa. Entonces, vean, los colores representan la tasa por 100,000 habitantes, en donde hubo mayor fue en lo que fue Baja California Sur, en Sonora, en Sinaloa, en Morelos, ¿verdad? Y en la parte derecha pues está el número de casos y las tasas por estado. Otra vez no nos dice si es fiebre manchada de las montañas rocosas, si es tifo epidémico, si es tifo endémico. Aquí registraron el número total de rickettsiosis. Bueno, están las manifestaciones clínicas de Oriente a Susugamuchi. Otra vez vámonos a la tabla, es la página 2 de su tabla, en donde estamos viendo, ¿verdad?, que produce la enfermedad llamada tifo de los matorrales, fiebre de los ácaros o fiebre Susugamuchi, ¿sí? Que se encuentra en Asia, Australia, oeste y sureste del Pacífico, y que en este caso el vector artrópodo es un ácaro trombiculado, ¿sí? Que es yo le puse la palabra en inglés, chigger, ¿sí? El reservorio son roedores. Y aquí nada más les quiero comentar algo que es importante. El modo de transmisión es por la mordedura de la larva del ácaro trombiculado, porque es la única fase o estadio del ácaro que se alimenta. Entonces, esa es la fase infectante. Hablo de un periodo de incubación de 10 a 12 días. Otra vez, los síntomas son generales: cefalea o cefalalgia, fiebre, tos. Es una infección multisistémica porque también causa vasculitis, ya lo habíamos comentado. Puede presentarse síntomas gastrointestinales y se puede presentar escara y también exantema, ¿sí? Se pueden hacer varios tipos de diagnóstico de la rickettsiosis: clínico, microbiológico y diagnóstico molecular. Dentro del clínico, ¿verdad?, se encuentra pues lo que son los síntomas y signos.
El problema con ellos es que estos signos y síntomas, sobre todo los iniciales, que es cefalea, malestar, mialgias, pues son muy inespecíficos. El doctor inclusive los puede confundir con una infección viral. Necesita él indagar si la persona estuvo trabajando en ciertos lugares, si en esos lugares había ácaros, garrapatas, ¿verdad? O si viajó a zonas en donde estas enfermedades son de tipo endémico, para poder sospechar fuertemente de rickettsiosis, ¿sí? En el diagnóstico microbiológico se incluye lo que es la inoculación en animales de laboratorio como cobayos o ratones lactantes, inoculación en cultivos de tejidos o inoculación en saco vitelino de embrión de pollo. Recuerden que estas bacterias no se pueden aislar en medios convencionales. La serología, básicamente estamos hablando que se puede hacer una detección directa usando inmunofluorescencia a partir de biopsias. En el caso se ha descrito de Rickettsia rickettsii, ¿sí? Aquí nos está comentando este dibujo, que ahí debería de ser el diagnóstico serológico, que se puede determinar títulos de anticuerpos, ¿sí? Y también podemos hacer diagnóstico molecular, PCR, con algunas variantes de esta PCR. Aquí estamos viendo cómo una persona está preparando el material para inocular un embrión de pollo. Aquí ya está inoculándolo y después de un tiempo de incubación se observa la bacteria por medio de inmunofluorescencia. Este dibujo nos enseña características y aspectos temporales del grupo de las fiebres manchadas o maculosas y su diagnóstico. Entonces nos dice desde antes del inicio de los síntomas qué pasa, ¿no? O sea, hay un vector que ya sea que pica o muerde a vertebrados y entre ellos se encuentra el humano. Ya habíamos comentado que, por ejemplo, en el caso de ácaros y garrapatas, generalmente los humanos se consideran como hospederos accidentales, ¿sí? Después de ahí nos comentan que 1 al 5.º día después de la infección aguda, ya las riquezas están circulando en sangre, ¿verdad? Y de ahí podemos tomar para hacer cultivo celular y para hacer PCR. En cultivo celular, una vez que la bacteria crezca, ¿verdad? Podemos ponerla de manifiesto por métodos moleculares. Y ya después, después de este tiempo, después de 6 días, se puede ver la respuesta serológica. Si yo tomo en cuenta el tiempo desde el inicio de los síntomas al tiempo en que puedo hacer este diagnóstico serológico, estoy hablando de 7 días después. O sea, después de una semana ya se puede detectar niveles de anticuerpos, ¿sí? Ahorita vamos a ver que se toman 2 muestras. Bueno, y aquí quiero comentar algo. Nos vamos otra vez, por favor, a la tabla. Y en la tabla les comenté yo en la penúltima columna resultados de Weil-Felix. A ver, nada más para recordar. Me refiero a una prueba de reacciones febriles y que en el caso de rickettsiosis se ha utilizado en la prueba de Weil-Felix, en donde se utilizan antígenos de cepas de Proteus. Entonces esto de OX2, OXK o OX19 son los antígenos de Proteus. ¿Por qué se utilizan esos antígenos? Porque cruzan antigénicamente con las riquezas. Y entonces aquí les estoy poniendo con números cuál es la reacción cuál es el resultado de esta reacción. Por ejemplo, en la fiebre manchada de las montañas rocosas, tendríamos que hacer esta prueba serológica con la cepa OX19 porque da mejor resultado que la OX2, pero no nos conviene utilizar la OXK, por ejemplo, ¿no? Y así ustedes pueden verlo en los diferentes rickettsiosis. Por ejemplo, en la página 2, si ustedes ven tifo de los matorrales, van a ver que se conviene hacer la prueba de Weil-Felix con la cepa OXK, ¿sí?
porque con las otras 2 cepas da negativo. Esta prueba se utilizó por mucho tiempo, inclusive algunos laboratorios todavía lo utilizan. Ha habido mucho debate porque dice que las reacciones febriles en general no son ni sensibles ni específicas, pero yo pienso que si en un momento determinado no hay otra prueba serológica, pues esta sí nos podría ayudar en un caso, ¿no? Pero bueno, continuemos entonces. Aquí les muestro un algoritmo que sigue el INDRE para el diagnóstico de rickettsiosis. Entonces, si tiene un caso por confirmar en etapa aguda, comienzan a hacerse preguntas. ¿Hay sintomatología severa o de función? Sí. Bueno, pues hay que hacer una toma de primera muestra de suero o hay que tomar muestras de sangre, de raspados con hisopos de las escaras, el órgano o tejido de necropsia o biopsias cutáneas. Y de ahí hacer PCR. En la PCR se puede hacer PCR convencional, PCR en tiempo real, ¿sí? Y nos da el caso confirmado, si es positivo. La PCR nos puede dar la especie. Esto depende de los iniciadores que nosotros estemos utilizando, ¿de acuerdo? Si es negativo, se puede ver cuál es el resultado de IgG en la primera muestra de suero, ¿sí? Bueno, si la sintomatología no es severa o no hay defunción, entonces se toma la primera muestra de suero. Y ahí también se determina por inmunofluorescencia indirecta el título de IgG. Este título debe ser mayor o igual a 1,64. Si es mayor, es positivo. Si no, hay que tomar una segunda muestra. Yo ya les había comentado que la primera muestra se toma después de 7 días de haber iniciado los síntomas. La segunda muestra se va a tomar 2 semanas después que se tomó la primera muestra. ¿De acuerdo? Y entonces ahí vamos a ver si hay seroconversión. Si el título es 4 veces mayor al título de la primera muestra, entonces el caso es confirmado. Si no, el caso es negativo. Bueno, en cuanto a prevención, recuerden que siempre es muy importante la educación, en este caso ir dirigido hacia el tema de que los ácaros, pulgas, piojos, garrapatas pueden transmitir ciertas enfermedades, las consecuencias que se pueden tener al contraer estas infecciones cuáles son, ¿sí? Y entonces ese es un primer punto. Otro es el uso de vestimenta clara. ¿Por qué clara? Porque así uno nota o la persona nota si se le pegaron animales, ¿sí? El empleo de ropa protectora, que es desde usar pantalones, botas. El uso de repelentes, si estamos hablando de repelentes en cuanto a acaricidas, ¿no? Por ejemplo, ahorita en términos generales, acaricidas o garrapaticidas, ¿sí? Y también se ha utilizado lo que son el uso de quimioprofilaxis, el empleo de quimioprofilaxis, que en este caso se utiliza doxiciclina y que se utiliza para personas que están en contacto, ¿verdad? Que se utiliza también para personal, se puede utilizar para personal médico o también se puede utilizar para residentes de áreas infectadas, o sea, de áreas endémicas, ¿sí? Algunos dicen que esta doxiciclina debe ser una dosis única, otros dicen que tanto en una pre como una post-exposición, sobre todo en brotes epidémicos y en casos de alto riesgo de exposición, ¿sí? Aquí les muestro en la siguiente transparencia. Miren, aquí les muestro un folleto que en Estados Unidos lo sacan. Es un folleto para, ahora sí que, informar a la gente de lo que es la fiebre manchada de las montañas rocosas.
en donde dicen a la gente que puede ser mordida por una garrapata infectada, que puede tener fiebre, dolor de cabeza, síntomas en el estómago, exantemas, que inclusive en este tipo de fiebre el 90% de los casos aparecen ese exantema, que busquen a un médico, sobre todo cuando desarrollan fiebre y después de haber sido mordido por una garrapata o después de haber estado en áreas donde hay garrapatas. Y a veces la gente no sabe que fue mordido por una garrapata, o sea, no sintió, ¿sí? Bueno, y entonces, pues aquí el lema es decir, la doxiciclina salva vidas, ¿sí? Que es el mejor tratamiento que se da para este tipo de enfermedades en niños y en adultos, ¿sí? Y que no causan la tinción de los dientes, porque se usa en poco tiempo, ¿sí? Y también viene lo que son medidas de prevención, ¿no? Checa las garrapatas en las personas y en tus perros diariamente, utiliza repelentes, ¿sí? Trata a los perros para garrapatas, ¿sí? Inclusive, bueno, aquí no lo dice, pero también otra medida es la eliminación de animales callejeros, uh-huh, y su manejo contra la infestación de garrapatas, ¿sí? Esto es en cuanto a la fiebre manchada de las montañas rocosas. En cuanto al tifo epidémico, ustedes ya saben, es por piojos. Y entonces aquí hay otras medidas, ¿no? Hay que fumigar y limpieza de zonas marginadas, porque en esas zonas es donde hay puede haber muchos piojos y además porque las condiciones higiénicas son muy malas, ¿sí? Entonces también pues hay que evitar condiciones insalubres. Uh-huh. eh, Se trata la ropa con permitrina, que es un piojicida, ¿sí? Entonces, estas son las medidas, inclusive la persona que tiene piojos, pues hay que despiojarla, ¿sí? Hay que ponerle pesticidas, ¿verdad? E inclusive también su ropa descontaminar, ¿sí? Y otra medida que aquí no se vio en la fiebre manchada de las montañas rocosas y en todas las que son por ácaros o por garrapatas, pues también sería evitar transitar por zonas de pastizales altos y por maleza. En esta tabla les muestro el tratamiento de acuerdo a la enfermedad. Esta tabla es un extracto de la tabla que se encuentra en el artículo que les mandé a leer. Entonces estamos viendo que en el caso de la fiebre manchada de las montañas rocosas y otras rickettsiosis se utiliza doxiciclina y como alternativo cloranfenicol. En el caso de la fiebre manchada del Mediterráneo y otras rickettsiosis menos severas, se utilizan alternativa cualquiera de esos 4 antibióticos que ustedes están viendo en la tabla. Para el tifo epidémico se utiliza la doxiciclina y en el caso del tifo murino se utilizan como alternativos la ciprofloxacina y la levofloxacina. Es importante recalcar que los antibióticos beta-lactámicos, como las penicilinas y las cefalosporinas, no funcionan para las riquecias, ¿sí? Tampoco funciona el trimethoprim sulfametaxazol. Inclusive cuando se ha aplicado este antibiótico, lo que hace es exacerbar el cuadro de rickettsiosis. Entonces, por eso es importante que los médicos sepan qué antibióticos usar para no influir en el resultado de la infección. En la página 2 del cuadro que hemos estado manejando se encuentran estas otras bacterias. Recuerden que estas bacterias antes eran de la familia Rickettsiaceae. No quise pasar por alto darles esta información porque sí es importante que ustedes sepan que existen las bacterias y que vean qué están ocasionando, si tienen reservorios, si tienen vectores, en dónde se encuentran
Y, por ejemplo, en el caso de la fiebre Q es importante en México, ¿sí? Esta infección la produce Coxiella burnetii. No está descrito ningún vector artrópodo, aunque acabo de leer en un artículo que se encuentran en garrapatas, ¿sí? Pero es el único artículo que he leído. Ya hay que buscar si ya hay nuevas referencias que las garrapatas pudiera ser un vector. Mientras, la información que ahorita tengo es que hay muchos reservorios mamíferos, desde animales de granjas, animales domésticos, animales silvestres, y que el modo de transmisión es por inhalación de aerosol de material contaminado, ingestión de leche cruda y los derivados de ellas. En este caso, la reacción febril de Weil-Felix no funciona para este tipo de infección, no presenta una escara. Se sabe que presenta una forma aguda y una forma crónica. En la forma crónica hay una endocarditis, ¿verdad? Y bueno, cómo se diagnostica, generalmente es por serología, ¿sí? Y está la otra parte, que son las erliquias. No pertenece a la familia Rickettsiaceae, está en el orden Rickettsiales, pero aquí ya les puse los agentes etiológicos, su distribución, el vector artrópodo, el reservorio. Algunas son por mordedura de garrapatas, otras es ingestión de pescado crudo, ¿sí? Y bueno, pues en estas tampoco la reacción de Weil-Felix funciona, y tampoco producen escaras. Entonces, esto es ahora sí que un breviario bacteriológico, por si alguna vez oyen hablar de ellas, sepan por lo menos que existen.